El secreto del agua. El agua. La sustancia más común en la Tierra. Está con nosotros en cada momento de nuestra vida. Como el cuerpo humano, la Tierra mantiene una cantidad constante de agua. Si se redujera la cantidad de agua, o se cambia al menos una de sus sorprendentes características, la vida en la Tierra desaparecería. Como tú, la Tierra es un ser vivo y dinámico. Tiene venas y arterias con agua que fluye en ellas, conectadas a un gran corazón, el mar. Evapora el agua y la devuelve al ciclo hidrológico en forma de lluvia, cayendo sobre la cima de las montañas que nuevamente forman venas y arterias que regresan al mar. Es la circulación constante de agua lo que mantiene vivo al planeta. Somos como la superficie de la Tierra, al menos un 70% de agua. También tenemos un corazón y más de 100.000 kilómetros de venas y arterias. Y como nuestro planeta, es el agua lo que nos da vida, reponiéndonos en el ciclo continuo del agua. El universo existe como un organismo único y perfecto. Todas sus partes, incluidos nosotros y nuestra Tierra, están inseparablemente unidas por enormes flujos de información. Y en nuestro planeta, el agua juega un papel clave en cómo se intercambia la información. De hecho, es el medio a través del cual se gobierna toda la naturaleza. Nuestra Tierra es un recipiente gigante de agua en el que surgieron todas las formas de vida. Y todo ser vivo es, en sí mismo, esencialmente un recipiente de agua. Dependiendo de la edad, un ser humano está compuesto de un 70 a un 90% de agua. Un adulto bebe unos 2,5 litros de agua al día para mantener sus funciones vitales normales. Otros 1,5 litros se absorben a través de la piel durante el baño o la ducha. La ciencia aún no ha respondido a la pregunta de por qué el agua es la única sustancia del planeta que puede existir en 3 estados: líquido, sólido y gaseoso. ¿Por qué el agua tiene la tensión superficial más alta de todos los líquidos? ¿Por qué es el solvente más poderoso de la Tierra? ¿Y cómo, desafiando la gravedad de la Tierra, el agua puede subir a través de los troncos de árboles gigantes contra decenas de atmósferas de presión? En una semilla, por ejemplo, alcanza las 400 atmósferas en el momento de la germinación. Es por eso que el brote de una planta puede atravesar el asfalto con facilidad. El agua, por supuesto, sigue siendo agua, pero su estructura, como un sistema nervioso, reacciona ante cualquier irritación. La molécula de agua es un dipolo. Un extremo se carga más negativamente y el otro más positivamente. Es un fenómeno bien conocido. Una molécula que actúa a través de su extremo con carga negativa puede atraer a otra molécula por su extremo con carga positiva y luego otra molécula. Así es como se forma la estructura del agua. Es fluida y de corta duración. De alguna manera, entre las formas cambiantes, se pueden ver formaciones estables. Es dentro de esas estructuras donde el agua retiene la información que ha captado. Cualquier sustancia que entre en contacto con el agua deja un rastro en esta. Nuestros antepasados adivinaron esto cuando usaron vasijas de plata para convertir agua ordinaria en agua curativa. En la década de los 60, en un laboratorio en Alemania, ocurrió algo inexplicable.
un asistente de laboratorio dejó caer una ampolla sellada al vacío que contenía veneno virulento en un recipiente con agua destilada. Tratando de ocultar su error, la dejó en el agua. La ampolla solo fue descubierta 3 días después. Dado que estaba sellado, no representaba ningún peligro especial y el asunto quedó cerrado. Posteriormente, el agua se le dio a ratones de laboratorio. Y todos murieron. Inmediatamente se analizó minuciosamente el agua. Químicamente resultó estar impecablemente limpia. Significaba que el agua sin contacto directo con el veneno de alguna manera había adoptado sus propiedades. En otras palabras, recibió información negativa del veneno. Se planteó una hipótesis fantástica, una hipótesis que podría explicar el comportamiento impredecible del agua. El agua tiene memoria. Experimentos realizados en muchos países del mundo han demostrado que el agua recibe y deja huella de cualquier influencia exterior, recordando todo lo que ocurre en el espacio que la rodea. No importa dónde se encuentre el agua. Si se transporta agua al espacio exterior, sigue siendo sensible a lo que encuentra. Los científicos de la NASA descubrieron esto cuando liberaron agua en un entorno de baja gravedad. El agua pura es difícil de hacer, es difícil de conseguir y es algo reactiva. Es un líquido muy polar. Tiende a disolver y a aferrarse a cosas y se convierte en lo que llamamos superficie activa. Si tomas una gota de aceite o algo así, no hará eso. El etanol o el alcohol no harán eso, pero el agua es una superficie muy contaminante. Si llenas un globo de agua, si había algo de basura en la mecha que usaron para hacer el globo, que está en el interior del globo, pasa instantáneamente al líquido. Cuando lo despliegas, la basura que está en el líquido va a la superficie y así cambia un poco las propiedades de la superficie. Las gotas de agua oscilan en reacción a la explosión de la membrana del globo. Tarda 45 minutos en estabilizarse y formar una esfera perfecta. Otros experimentos a baja gravedad permitieron a los astronautas estudiar una esfera de agua de 75 milímetros de diámetro con una burbuja de aire en su interior. Cuando inyectaron gotas de agua en la burbuja, crearon una dinámica de colisión en acción. La mayoría de las colisiones se crearon en forma de rebote o elástica, rebotando entre sí y contra la pared, pero en ocasiones una burbuja interna oscilaba y el impulso la transportaba a través de la interfaz en una transferencia de masa. La estructura del agua son la forma en que están organizadas sus moléculas. Podemos ver cómo las moléculas del agua se unen en grupos. A los científicos se les ocurrió la idea de que esos grupos funcionan como células de memoria de cierto tipo, en las que el agua registra toda la historia de su relación con el mundo como en una cinta magnética. Un conglomerado es un grupo de moléculas específicas que solo pueden sobrevivir por un tiempo breve. Pero si lo considera como una estructura por la cual las moléculas pueden salir y otras pueden entrar, el grupo puede durar mucho tiempo. La estabilidad de las estructuras de los conglomerados confirma la hipótesis de que el agua es capaz de registrar y almacenar información. Puede que sea la computadora más maleable. Es como la memoria de una computadora. Es un recuerdo de información. Saber cómo está organizado es como el alfabeto. Si te doy el alfabeto, no sabes una palabra, no sabes una letra, no sabes una oración. Entonces, la estructura molecular es el alfabeto del agua. Y debes hacer una oración con agua y puedes cambiar la oración. Esto nos lleva a la idea de que la información está hecha de agua, o existe en ella. Al igual que las esculturas, que aún no se han creado, están presentes en un trozo de arcilla. Las imágenes de los organismos vivos del futuro estaban presentes en el agua. El agua simplemente dio vida a una concepción preexistente, pero para que comience cualquier proceso se requiere un impulso.
Los sabios de la antigüedad creían que el surgimiento de la vida se dio con una chispa divina primordial. Esa chispa imprimió en el agua la secuencia del desarrollo futuro. Todo el curso de la evolución proporciona evidencia de esto. Existen animales, como por ejemplo las medusas, que son 99.9% de agua. Y nosotros, como biólogos, estudiamos el 0.1% de esas medusas para comprender cómo esa agua llega a tener vida. Quizás esa agua esté viva y ese 0.1% simplemente permite que sea una vida. Nosotros mismos, cuando estábamos recién nacidos o cuando éramos fetos, éramos un 95% o incluso hasta más por ciento de agua y ya estábamos vivos. Los científicos deberían observar más de cerca cómo interactúa el agua con sus moléculas. A nivel molecular, crea la estructura del ADN. No tendríamos la hélice del ADN sin agua. Crea la estructura de las proteínas. Nuestro cuerpo no funcionaría sin el agua. El agua es una computadora universal que revela cualquier programa biológico y por lo tanto, el agua es la única que puede cambiarlo. El agua tiene un ciclo de vida propio, que fluye desde el deshielo de los glaciares hacia las empinadas laderas de las montañas. Durante el viaje descendiente, las corrientes de cristal se llenan con la energía del sol. Absorben información sobre las propiedades del suelo, sobre la composición de minerales y rocas. Las impresiones de esa agua están llenas de aire fresco. Esos impactos cambian el agua estructuralmente. Entre tanto, para un ser humano, el agua sigue siendo la misma, sin sabor, sin color y sin olor. Sin embargo, es imposible encontrar dos aguas idénticas en la Tierra. El agua es como una hoja de papel en blanco que se puede cambiar con el ligero trazo de un pincel. El gran artista Leonardo da Vinci escribió: el agua asume un carácter especial tantas veces como los diferentes lugares por donde fluye. En la isla de Okinawa, en Japón, la gente vive una vida increíblemente larga. Hay muy pocos casos de enfermedades comunes como la diabetes, arteriosclerosis o cáncer. Una de las explicaciones es que beben agua vitalizada por el coral sobre el que descansa su isla. Esos cuerpos naturales no solo son increíblemente hermosos, sino que también tienen una vida extremadamente larga. Los más antiguos tienen más de 600 millones de años. El coral imprime al agua información sobre la longevidad, que luego se pasa al medio acuático del cuerpo humano, sintonizándolo para una larga vida. El 75% del cuerpo humano se compone de agua. Si el cuerpo pierde el 2% de su contenido líquido, sentimos sed. Si pierde el 10%, comenzamos a alucinar. Si el cuerpo pierde más del 12% de agua, morimos. En el idioma de la tribu indígena Pemón en Venezuela, Roraima se traduce como la madre de todas las aguas. Un grupo de biofísicos rusos partió hacia ese país sudamericano en enero de 2005 para recolectar una muestra única de agua que, según los científicos, nunca había estado en contacto directo con los seres humanos. Esa agua existe en un solo lugar de la Tierra, en Venezuela. Según una hipótesis, un continente llamado Gondwana existió en el hemisferio sur durante la era paleozoica. Poderosos procesos tectónicos que ocurrieron en la corteza terrestre hace 3,5 millones de años la dividieron en varias partes.
Como resultado de esos cambios, se hundieron algunos segmentos de los continentes, mientras que los que descansaban sobre sustratos de granito se mantuvieron en su nivel anterior. Se formaron mesetas elevadas que los indios llaman tepuyes, que significa pilares. Roraima es el más grande de ellos. En un lugar muy remoto, de muy difícil acceso, 3 días de viaje por la sabana y luego la selva. Luego asciendes por una pared de 800 metros, se necesita cierta cantidad de entusiasmo. Por lo tanto, podemos decir que el agua que tenemos allí se encuentra en un estado virgen único. Siempre hay una gran nube sobre Roraima. A medida que se acerca la noche, aparece una ligera neblina. Cuando aparece la luna detrás de las montañas, la niebla comienza a brillar con una luz azul uniforme. Y en esa luz es visible como finas gotas de humedad cuelgan en el aire. El más mínimo soplo de brisa y ese polvo acuoso se convierte en gotas. Ese es el origen de la lluvia que se precipita en innumerables cascadas. Hoy es 30 de enero, colección de agua número 16. La empaquetaremos en papel de aluminio y de esta forma esta agua mantendrá su energía durante varios días con el aire de este lugar. Luego llegaremos a San Petersburgo y realizaremos tranquilamente nuestro análisis de laboratorio a varios miles de kilómetros de distancia. Solo entonces podremos sacar conclusiones. El laboratorio del profesor Korotkov ha desarrollado un instrumento que puede determinar la energía del agua. Funciona sobre la base del efecto Kirlian. Todo lo que entra en un campo electromagnético fuerte comienza a emitir luz. Cuanta mayor energía posee el objeto, más brillante se pone. El agua de Venezuela se comparó con el agua potable ordinaria. Podemos decir que esta agua no es el doble ni el triple, sino 40.000 veces más activa. Estas son dos sustancias fundamentalmente diferentes. El agua de este tipo, esta agua que activa el cuerpo, activa todo el organismo. Por eso los indios que viven en esa zona, a pesar de sus muchas privaciones, tienen una longevidad extrema y son muy felices. No quieren que llegue la civilización. Esa agua también afectó al equipo científico, aunque su visita a la zona duró menos de una semana. El doctor Korotkov usó un instrumento especial para medir el nivel de energía de cada persona en la base de Roraima y luego 2 días después de que cada miembro alcanzara la cumbre. Lo que encontramos fue asombroso. Descubrimos que para todos los miembros del grupo, en la cima de Roraima, su campo de energía aumentó enormemente y lo sintieron. ¿Ves estas imágenes del campo de energía de una persona? Al nivel del mar, y lo ves como que se rompe. Está muy irregular, y es un reflejo típico de la condición. Y esta es la misma persona, pero en la cima de Roraima. Se ve una gran diferencia. ¿Qué es el agua? En opinión del investigador del agua Víctor Schauberger, es una sustancia viva que puede morir si se la trata mal.
Schauberger creía que el agua nacía en el bosque. Caía como lluvia y se filtraba a través de las rocas, recolectando minerales y oligoelementos hasta llegar a la superficie como un manantial. En ese punto, el agua está llena de sustancias madres, lista para dar vida. Su vitalidad depende de cómo fluya o de cómo se vea obligada a fluir. Nuestros sistemas para mover y procesar agua están diseñados desde el punto de vista de que el agua es simplemente un fluido sin vida ni energía. Así que no nos importa cómo se trate. Hacemos que el agua fluya por canales rectos a través de dispositivos cilíndricos y otras formas que nunca se encuentran en la naturaleza. Ignoramos el camino natural del agua. Los patrones y arreglos espirales están a nuestro alrededor en forma de galaxias, ciclones y tornados. Esas espirales están en todas partes en la naturaleza, que ha elegido esas formaciones porque representan la ley del cambio constante. Si queremos crear un sistema para mover el agua que le permita permanecer vital y viva, debemos brindar la oportunidad de que el agua respire. La investigación sobre la revitalización del agua inspiró el desarrollo de formas de flujo, que son una serie de cuencas formadas que permiten que el agua fluya en forma de 8 movimientos en forma de vórtice, lo que hace que el agua vibre rítmicamente. El tipo de movimiento en las formas de flujo simula un arroyo de montaña, agua energizante, reestructurante y oxigenante. Las formas de flujo imitan el movimiento fluido de la naturaleza, además de simular los ritmos cardíacos, lo que ayuda a refrescar y armonizar el agua. Los tratamientos de vórtices de frecuencias armónicas son una forma eficaz de eliminar la información indeseable que queda en el agua después de la eliminación de contaminantes físicos. El agua hace un viaje largo y difícil antes de llegar a nuestros hogares. Solía ser del conocimiento general que un asentamiento solo podía ocurrir donde había una fuente natural de agua. Hoy en día no importa si hay agua o no en algún lugar, porque la transportamos a miles de kilómetros utilizando alta presión. En la naturaleza, los ríos y arroyos siempre fluyen a lo largo de un curso suavemente curvado, pero cualquier sistema de agua tiene múltiples giros en ángulo recto. La estructura natural del agua se rompe con cada giro. El agua de un sistema de suministro de agua que fluye hacia nuestros hogares a través de tuberías tiene varias formas. Cristales de varias formas, pero todos están deformados. Se pueden ver así. Pueden verse así, tener esos cristales y muchos otros arreglos, pero no verás ninguna simetría ni belleza. Hemos estado formando cristales durante más de 12 años. De nuestras pruebas, llegamos a la conclusión de que el agua viva crea cristales más hexagonales y el agua menos vibrante o muerta no crea formas hexagonales. Lo que me preocupa es que el agua de cualquier gran ciudad no tiende a formar cristales hermosos. Cuando el agua viaja en una ciudad, recopila información negativa de las personas y la contaminación. Cuanto más cloro hay en el agua, se forman menos cristales. Además, tenemos tuberías con ángulos rectos. Imagina que fueras agua. Quisieras morir antes de pasar por algo tan antinatural y forzado. El agua que fluye en un sistema de calefacción con paneles de suelo está desvitalizada y podrida. Extrae la energía de las personas, plantas y animales que viven en esa casa. Les roba la energía. Es sabido que el suministro de agua en muchas grandes ciudades es un sistema de circuito cerrado. Después de someterse a una purificación química agresiva y pasar por filtros potentes, el agua de esos sistemas es devuelta a nuestros hogares, recordando los químicos y la violencia a la que fue sometida. Hay más de 100.000 productos químicos fabricados por el hombre, incluidos productos farmacéuticos, píldoras anticonceptivas, artículos de tocador y limpiadores domésticos.
Cuando el hígado elimina esas toxinas del cuerpo, se arrojan por el inodoro, donde van a la alcantarilla donde muchas pasan intactas, a través de nuestras instalaciones de tratamiento de aguas residuales y filtros, y se reciclan de nuevo en nuestro sistema de agua municipal para que las consumamos una vez más. Aún más fuerte es la contaminación informativa que acumula el agua a medida que fluye por kilómetros de largas tuberías a través de miles de casas y apartamentos. Estamos contaminando el agua espiritualmente y esto sucede a gran escala. ¿Por qué? El agua adopta todo el odio, toda la malicia, el estrés. El agua casi está muerta cuando ingresa a nuestro cuerpo. Sometimos el agua a impulsos superdébiles del campo magnético. Esos campos son decenas de miles de veces más débiles que el campo magnético natural de la Tierra. Introdujimos peces en el agua que se trató de esta manera y pronto produjeron una inusual eclosión de pequeños alevines. Se diferenciaban de los otros peces, aunque parecían que fueran gemelos. A todos los machos les aparecieron rayas grises en la zona ventral, junto con las manchas de colores que no se habían observado anteriormente. Y eso se denominan cambios fenotípicos. Es de importancia fundamental que esos cambios aparezcan no solo en algunos de los peces tratados, sino en todos al mismo tiempo. El experimento produjo cambios no solo en la apariencia externa de los peces, sino también en su comportamiento. Comenzaron a reaccionar a los estímulos externos de la misma manera. Era como si todos hubieran adquirido una mente colectiva. He estudiado los cristales de agua desde hace 15 años. Lo que me gustaría que la gente supiese a través de mi investigación es que el agua tiene memoria. El doctor Masaru Emoto expone el agua a una variedad de estímulos externos en su laboratorio de investigación en Japón. Sus investigadores capturan 50 muestras de cada muestra de agua que se congelan y después de 3 horas se examinan en el laboratorio a una temperatura de menos de 5 grados centígrados. Solo unos pocos revelarán su hermosa estructura. A medida que aumenta la temperatura, bajo el microscopio, el cristal comienza a crecer y expandirse. El investigador captura su imagen con la cámara antes de que vuelva al estado líquido. Esa hermosa maravilla geométrica se expande en 6 direcciones desde cada esquina de su base hexagonal. Una vista lateral revela una protuberancia que aparece en la punta del cono. Eso se debe a que los cristales de hielo no se desarrollan en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones desde el centro hasta los bordes. El agua de fuentes naturales, a diferencia del agua del grifo, proporciona una amplia gama de formaciones cristalinas. Eso nos permite intuir la vitalidad y salud del agua. El agua viva en buen estado produce hermosos cristales hexagonales, como vemos en estas imágenes. Lago en Carapicuíba, Brasil. Agua subterránea en la isla Norte, Nueva Zelanda. Fuente de Lourdes, Francia. Si el agua se enferma o muere, lo que vemos cambia drásticamente. Podemos ver cómo reacciona el agua ante una computadora, un televisor, una rocadura, un horno microondas.
un teléfono celular. El principio básico del universo es la vibración, y la vibración se puede crear mediante el principio de resonancia. Sin resonancia, la vibración no existe. Y esta es la verdad en el universo. En el mundo cuántico, unidades muy pequeñas de cosas resuenan entre sí. Y así se afirman. Podemos reconfirmar la existencia de las cosas al verlas a través de la teoría de resonancia. Max Planck dijo una vez que todo es una onda. En otras palabras, cuando escribimos una palabra en una hoja de papel y la aplicamos al agua, podemos ver que el cristal del agua cambia de forma. Significa una transformación del agua bajo la influencia de frecuencias que emitimos con esa palabra. La primera palabra a la que el equipo de investigación del Dr. Emoto expuso el agua fue arigato, que en japonés significa gracias. A continuación vemos lo que sucedió cuando usaron palabras negativas como tonto. Las palabras hermosas crean cristales hermosos. Las palabras cariñosas manifiestan cristales delicados. Gracias en chino. En forma de cristal, el agua refleja el poder de la intención detrás de nuestras palabras. Amor y gracias. En 1995, el Dr. Masaru Emoto fue el primero en grabar impresiones musicales sobre el agua. En el laboratorio del Dr. Emoto presentaron agua con diferentes tipos de música. Luego, congelaron el agua y bajo el microscopio pudieron ver los cristales que el agua había formado. Aquí vemos agua destilada cristalizada antes de que se introduzca la música. Y ahora la transformación cuando se expone a Mozart. Mozart, pequeña serenata nocturna. Así respondió el agua a Beethoven. Beethoven, Novena Sinfonía. Y esta es la respuesta del agua a algo más contemporáneo, Frágil, de Sting. Sting, Frágil. Otros ejemplos bien conocidos de la geometría hexagonal del agua son los copos de nieve. Cada uno es creado por las condiciones en las que crece. No hay dos exactamente iguales, a pesar de los miles de millones de copos de nieve que caen cada año. La vida de un copo de nieve comienza en lo alto de la atmósfera. Una gota se congela formando un pequeño punto de hielo que luego se expande en una base hexagonal. De cada una de sus 6 esquinas comienza a crecer una rama creando un patrón muy complejo. Los físicos han calculado que el número de posibles formas en que puede crecer un copo de nieve supera con creces el número total de todos los átomos del universo.
Por lo tanto, puedes estar seguro de que cualquier copo de nieve que veas será único, como ningún otro que haya caído a la Tierra. Esta es una gota de agua. Si exponemos el agua a varias frecuencias de sonido utilizando un instrumento llamado tonoscopio, podemos observar varios patrones que emergen en su estructura. A medida que aumenta la frecuencia, en ciertos umbrales clave, todo el patrón se transforma en un nuevo patrón resonante, que es una expresión más compleja de las frecuencias de base. Eso sucede repetidamente a medida que aumenta la frecuencia. Podemos observar patrones geométricos conocidos. Aquí vemos un cubo perfecto, un tetraedro, una estrella tetraedro, un octoedro. Todas esas formas de geometría sagrada fueron creadas logrando la frecuencia de resonancia para que coincida con la forma. El agua, los seres y las plantas responden de la misma forma a la energía resonante que tu teléfono celular cuando contestas la llamada. Los seres humanos y el agua pueden responder a frecuencias y energías particulares aplicadas de esa manera y puede acumular una gran energía y tener grandes efectos. Cultivamos cristales usando frecuencias resonantes. Los cristales de sal son el mismo tipo de sal que fluye por el torrente sanguíneo. Ahora mismo, en el agua, hacemos crecer esos cristales usando frecuencias resonantes. El agua percibe cada cambio de pensamiento o estado de ánimo. La más brillante de esas corrientes vibratorias es creada por el amor. El poder de esa emoción se refleja en la propia palabra. Amor. Nuestra mente está relacionada con nuestro sistema nervioso central. Cuando tenemos algunas emociones o algún pensamiento, estas influyen directamente no solo en nuestro sistema nervioso, sino en todo el cuerpo. Primero fluye a través de la sangre y luego a través del sistema vegetativo. Con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, cambiamos totalmente la condición del cuerpo. El visionario y artista Leonardo da Vinci llegó a la misma conclusión. Las emociones humanas son agua. Escribió en sus notas, y es la forma que toman esos flujos dentro del cuerpo lo que determina el carácter humano. Cada semilla, cada embrión, comienza su vida exclusivamente en el agua. El líquido amniótico juega un papel en el desarrollo y la conservación del embrión. El líquido amniótico de una mujer embarazada es agua estructurada. Bajo el microscopio parecen grupos de moléculas claramente formados. Da la impresión de que el agua trata de proteger la vida interior, dirigiendo todas las fuerzas del cuerpo de la madre a su protección y desarrollo. Se descubrió que las células de un recién nacido también contienen esa agua. Cuando se congeló y se le observó aumentada 20.000 veces, resultó ser un cristal de increíble belleza. El agua es el elemento fundamental de la vida para el universo y la forma en que nos sentimos, la forma en que actuamos, la forma en que procesamos nuestras emociones va a tener impacto en el agua dentro de nuestro cuerpo y en el mundo como un todo. El doctor Emoto realizó otro experimento innovador. Colocó arroz en 3 vasos y los cubrió con agua. Luego, todos los días durante un mes, le dio las gracias a uno de los vasos. Le dijo: «Eres un idiota». Al segundo:
y al tercero lo ignoró por completo. Al cabo de un mes, el arroz agradecido comenzó a fermentar, desprendiendo un aroma fuerte y agradable. El arroz del segundo vaso se volvió negro. Y el arroz que fue ignorado comenzó a pudrirse. El doctor Emoto siente que este experimento proporciona una lección importante. La muestra que terminó peor fue la ignorada. Lo mismo puede decirse en nuestras vidas cuando se trata de niños. Ignorar a los niños es lo peor que podemos hacer. Incluso, aunque tengamos que regañarlos de vez en cuando, la comunicación es muy importante. Siempre debemos conversar con ellos y animarlos. Ignorarlos causa un gran daño. En este experimento, los investigadores del Dr. Emoto utilizaron un vaso de agua del grifo de Tokio, que parece no poder formar cristales, y realizaron una prueba. Los participantes colocaron el vaso en el centro de su círculo y le enviaron gratitud al agua. Al estudiar el agua bajo el microscopio, comenzaron a ver una formación de cristales. Una mayor magnificación mostró la simetría del cristal, revelando cómo el agua del grifo se transformó por la gratitud enviada por el grupo. El cristal siguió creciendo, expresando las energías recibidas. El agua del grifo de Tokio por fin produjo un hermoso cristal. Fue interesante ver a los niños tan asombrados después de presenciar la diferencia en el agua del grifo de Tokio antes y después de enviar la oración. Sus madres estaban un poco escépticas antes de ese experimento, pero después dijeron, realmente tenemos que creerlo. Científicos en el campo de las imágenes de electrofrotones llevaron a cabo experimentos para medir la energía del agua en Estados Unidos. Para establecer una línea de base, se suspendió una gota de agua de una clase de prueba por encima de los electrodos, donde se fotografió con una cámara de fibra óptica. Luego, el equipo de investigación tomó el mismo vaso de agua y realizó un experimento con el poder de la intención. Los participantes se enfocaron en el agua, enviando pensamientos positivos y un cántico curativo. Esta muestra expuesta a pensamientos positivos fue analizada de la misma manera que la muestra de referencia. Las mediciones permitieron a los científicos estudiar las emisiones de fotones o el nivel de energía de cada muestra de agua. Cuando se comparó la caída inicial con la impresa con intenciones positivas, la diferencia fue notable. La muestra impresa tenía más emisión de fotones y un aumento de la estabilidad. A continuación, los investigadores expusieron el agua a un instrumento tradicional conocido por sus cualidades meditativas. Los australianos indígenas han realizado ceremonias con el Didgeridoo durante siglos utilizando una técnica de respiración circular. El agua mostró un aumento significativo en el nivel de energía, como lo muestran los datos de la computadora y las imágenes resultantes. Es evidente que el agua es uno de los indicadores más sensibles de los campos que tenemos a nuestro alrededor. El laboratorio del profesor Korotkov ha realizado numerosos experimentos sobre el efecto de las emociones humanas en el agua. Se pidió a un grupo de personas que proyectara en un recipiente de agua varias emociones positivas como el amor, la ternura y la preocupación. Luego se reemplazó el recipiente por otro y se le pidió a la gente que proyectara emociones de otro tipo: miedo, agresión y odio. Después se tomaron medidas en las muestras.
El agua exhibió cambios que fueron en una dirección u otra. El amor aumenta enormemente la energía y la armonía del agua, mientras que la agresión, la ira, disminuye y reduce la armonía del agua. Esta es agua expuesta a la compasión. Y esta a la ira. Todo lo que sentimos, oímos o vemos es una combinación de ondas de luz, sonido, electromagnetismo y otras. Cada forma de vida, bien sea un germen, un insecto, un animal o un ser humano, las percibe de manera diferente. Las perciben en su propia gama estrictamente definido. Solo el agua es capaz de absorber toda la gama de frecuencias que existen en la naturaleza y se vuelven vivas o muertas bajo su influencia. Una persona promedio consume 60.000 litros de agua en toda su vida. Esa es una vasta corriente de información química y estructural que pasa a través de nuestros cuerpos. Cuando nos bañamos o nos duchamos, también recibimos 10 veces la concentración aceptable de cloro. El cloro en el suministro de agua desplaza el oxígeno. Cuando el cloro quema las bacterias, elimina el fuego de la vida del agua. La quema de agua es la oxidación por el oxígeno del agua. ¿Cuál es el producto de esa quema? El agua y oxígeno. No se me ocurre ninguna otra sustancia que, después de quemarse, permanezca igual, solo el agua. Porque cualquier combustión es la combinación de oxígeno y combustible. Quemar agua es combinar oxígeno con agua. El producto de ello es agua y oxígeno. La combustión es una propiedad especial del agua viva que la distingue del agua muerta. Hacer combustión es eliminar la materia dañina con su propio poder. Los científicos han estudiado numerosas muestras de agua municipal y no encontraron ese fenómeno de combustión natural en ninguna de ellas. Una vez probamos el agua en una botella grande etiquetada por los productores como la mejor agua del mundo y agregaron algo más. Pero esa agua no tenía vida. Se estima que son necesarios $30.000 millones al año para brindar agua potable limpia a todo el planeta. En el mundo se gastan $100.000 millones de agua embotellada. El vidrio está hecho de silicio. Es un elemento natural de la Tierra y el agua interactúa en la naturaleza con este elemento. Además, la pared de un vaso es lisa. Así que al estar cerca del vidrio, el agua se torna más armonizada. El agua se puede guardar en una botella de vidrio por tiempo infinito. Esto es diferente. Es plástico. Sus sustancias químicas penetran en el agua lentamente. Además, su pared no es lisa. El agua que está cerca de la superficie de plástico se vuelve cada vez más caótica. Es probable que las personas no sientan ninguna diferencia entre el agua naturalmente pura y el agua purificada artificialmente. Pero cualquier animal siempre elegirá agua de un manantial porque está cargada de energías naturales. Cuando los científicos estudiaron el ambiente de alta montaña en lugares donde el agua es conocida por sus propiedades curativas, como Lourdes, en Francia, hicieron un importante descubrimiento. El nivel de esas aguas estaba altamente ionizado y muy alcalino. Mientras estudiaban el agua, los investigadores expusieron agua ordinaria a placas cargadas magnéticamente, creando un método simple de ionización separando el agua en dos corrientes, una alcalina y otra ácida. El agua de la corriente alcalina mejora significativamente la hidratación, porque para el cuerpo es más fácil absorberla. El agua del grifo o embotellada generalmente se agrupa en grupos de 11 a 16 moléculas de agua. Durante la ionización, las moléculas de agua se reducen a solo de 5 a 8 moléculas por grupo.
el porcentaje de oxígeno aumenta significativamente hasta llegar a casi el doble de la cantidad de agua del grifo o embotellada, lo que permite que el cuerpo mantenga un equilibrio de pH adecuado. Nuestra esperanza de vida es directamente proporcional a la cantidad de antioxidantes que tenemos en nuestro cuerpo, y el agua es un importante portador de antioxidantes. Si bebes agua que tiene grandes cantidades de hidrógeno, junto con la tensión superficial adecuada y el contenido mineral adecuado, se ralentizará el proceso de envejecimiento, evitará que mueran nuestras mitocondrias, lo que nos proporcionará la energía de la vida, y así podemos esperar una mayor longevidad. Esencialmente se dice que deberíamos vivir hasta los 120 años, y a menudo morimos mucho antes de eso. Así que nadie muere por causas naturales. Si muere antes de eso, muere por deshidratación. ¿Qué es el pH ácido? ¿Qué es el ácido? Lo ácido es lo que carece de electrones, electrones libres. ¿Qué es lo alcalino? Lo alcalino está lleno de electrones. Entonces, nuestro cuerpo debería ser ligeramente alcalino. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro cuerpo debe contener suficientes electrones o átomos de hidrógeno que se combinarán con el oxígeno. Si somos ácidos, el oxígeno entra y sale sin usarse. Si no tienes combustible, el oxígeno es inútil. El pH es un factor muy importante para la salud en general. Para mantenerse en equilibrio, el cuerpo debe mantener su nivel de pH porque continuamente estamos generando desechos ácidos. Cuando comemos, los nutrientes se transportan a nuestras células y luego se queman con oxígeno, lo que da como resultado productos de desecho que casi siempre son ácidos. En un cuerpo sano, nuestra sangre recogería esos desechos y los llevaría a través del hígado, los riñones, el colon o la piel antes de eliminarlos. Pero la preocupación, la falta de sueño, la elección de alimentos y los desafíos ambientales limitan la capacidad de nuestro cuerpo para eliminar los desechos ácidos con la suficiente rapidez. El cuerpo compensa y transforma los desechos ácidos en desechos sólidos, almacenando los desechos sólidos en áreas menos peligrosas como las arterias y especialmente los tejidos grasos. La doctora extrae sangre del dedo de un paciente. Usando un microscopio especial podremos ver el estado de su cuerpo a partir de esa gota. Estos son glóbulos rojos y han perdido su carga eléctrica. Así que están todos pegados en una formación de rouleau. Aquí hay un enorme simplasto. Los simplastos están asociados con enfermedades cardíacas y muchas otras afecciones que podrían aparecer en el futuro. La doctora le pide al paciente que beba una pequeña cantidad de agua estructurada. Después de 12 minutos, la doctora vuelve a extraer sangre del paciente y la estudia. Vemos que las células flotan, se vuelven resbaladizas y tienen su carga eléctrica. Se repelen entre sí. Eso les permite transportar oxígeno y significa que estamos cambiando el pH de la sangre. Es sorprendente que se pueda lograr esto con solo beber agua. Una forma de contrarrestar la acidez es beber agua alcalina. Podemos medir clínicamente los efectos beneficiosos con una nueva tecnología llamada fotografía de poliinterferencia. Esta máquina estudia el cuerpo utilizando tecnología de análisis de luz. El sujeto se expone a la luz controlada del espectro completo. Este voluntario bebe gaseosas con regularidad. La doctora observa que el participante sufre congestión severa en las áreas alrededor del hígado, páncreas y vaso. También aparece una mancha de color rosa brillante, donde el participante informa que tiene migraña severa. Se le pide que solo beba agua alcalina durante 5 días y luego regresa para un examen de seguimiento. Las áreas rojas, donde se registró la congestión, ahora son de un azul más claro, lo que indica que los bloqueos se están reduciendo en tamaño. La mancha rosa que marcaba el punto de los dolores de cabeza desapareció y el voluntario confirma que no ha sufrido migraña desde que bebe el agua alcalina. El equipo de investigación examinó al mismo participante utilizando imágenes de electrofotones. Esta tecnología basada en el efecto Kirlian toma una imagen de cada dedo usando un campo eléctrico de alto voltaje y lee su emisión de fotones. Cada dedo corresponde a regiones específicas del cuerpo. El primer escaneo del participante muestra varios vacíos en su campo de energía que representan órganos específicos.
Una vez más, los puntos débiles indican el páncreas y el hígado. Después de 5 días de beber agua alcalina, esas brechas se reducen. La imagen del estudio es más brillante y consistente, lo que representa una mejor salud, incluidas las áreas de páncreas y el hígado. Se pueden ver pruebas aún más concluyentes mediante el análisis de células sanguíneas vivas. Esta es una muestra de sangre tomada antes de que el participante comenzara el experimento con el agua. El voluntario bebió 4 litros de agua alcalina ese día y se tomó otra muestra de sangre 24 horas después. Podemos ver cómo el simple hecho de beber agua alcalina mejora el ambiente celular de su sangre. El participante continuó bebiendo agua buena durante 2 meses. Durante ese intervalo perdió casi 10 kilos y ganó masa muscular. Una teoría de cómo aumentar la hidratación de las células es eliminar los sólidos disueltos del agua mediante destilación o desionización. Esto puede permitir que las moléculas del agua puedan entrar más fácilmente en las células. En un experimento realizado en los Países Bajos, se colocan 2 vasos de agua desionizada uno al lado del otro. Se pasa una diferencia de potencial eléctrico a través de los vasos. Sorprendentemente, el agua crea un puente entre los 2 vasos. Ese puente puede alcanzar hasta 25 milímetros de longitud. Cuando los científicos registraron la cámara de formación de agua, encontraron que la parte más caliente estaba en el diámetro más pequeño del puente y observaron una transferencia de calor y material entre los vasos. Cuando lo miras, crees que debe haber una explicación muy simple para eso. Debe ser predecible y fácil de calcular, pero no lo es. Una cosa es cierta. Este experimento no se puede repetir con agua corriente o embotellada. Solo el agua desionizada con muy pocos sólidos disueltos puede crear este fenómeno. La interacción del agua y la electricidad es tan básica y está en todas partes. Si miras las nubes en una tormenta, es agua y electricidad. Y uno podría pensar que la ciencia entiende esto completamente. La gente no se da cuenta de que esta sustancia, que es la más común, tiene 63 anomalías. Para el agua, cada propiedad física, cada propiedad básica es una anomalía. El punto de ebullición, congelación, conductividad, tensión superficial, todas son anomalías. La pregunta es, ¿hasta qué punto se puede resolver este problema dentro del marco científico actual? Creo que es otra anomalía, porque no estaba prevista y no se puede calcular aún. Se cree que podría haber un cuarto estado del agua que hemos ignorado. Encontramos algo extraño que interactúa cuando tienes una interfaz llamada hidrófila. En otras palabras, cuando el agua choca contra esa superficie hidrófila adquiere un nuevo conjunto de propiedades. Es como un cristal líquido y esas propiedades no son como el líquido ni como el sólido. Están en un punto intermedio. Si hay un cuarto estado de agua, creo que es este. Si tuviéramos una planta aquí, todos pueden entender que la luz cae sobre la planta y esa energía de la luz, del medio ambiente, luego se cambia, se transduce en otros tipos de energía que usa la planta y el agua hace lo mismo. El agua es un receptor de energía. Tus células están llenas de esas mini baterías. El agua de un matraz se dividió en 2 partes. Una parte fue sometida a una influencia externa que cambió la estructura y propiedades de esa agua. El agua en el segundo matraz adquirió la misma estructura y las mismas propiedades después de cierto tiempo. Incluso aunque las 2 porciones de agua estén a una distancia significativa entre sí. El filósofo y científico ruso Alexander Chizhevsky en la década de 1930 describió un fenómeno asombroso. Al observar una colonia de bacterias, notó que de vez en cuando estos microorganismos silenciosos participaban en una actividad inusual.
Chizevsky determinó que los organismos unicelulares se agitaban en consonancia con el advenimiento de las erupciones solares. Aunque transcurren 8 minutos para que la luz del sol llegue a la Tierra, las bacterias ya sabían sobre el cambio por venir. Al detectar cambios en el universo, el agua cambia inmediatamente sus propiedades tanto en la Tierra como en los cuerpos de los seres vivos. Eso sucede instantáneamente. En religiones como el cristianismo, el islam y el judaísmo, se reza una oración antes de comer o consagrar la comida durante las principales festividades religiosas. ¿Por qué algo que la ciencia solo ahora está tratando de comprender les pareció obvio a nuestros antepasados? 18 de enero. Es la víspera de la fiesta ortodoxa de la Epifanía. Se llenan 2 matraces con agua corriente del grifo. A primera hora de la mañana, uno se coloca dentro de la iglesia cerca del recipiente sobre el que se realizará el sacramento de la santificación. Cada año, el 19 de enero, fieles y no creyentes se apresuran a entrar en las iglesias para recoger un poco del agua bautismal. Se cree que posee propiedades extraordinarias. Para confirmar o refutar esto, los 2 matraces se llevaron al laboratorio para su estudio después de la ceremonia. El agua se congeló en una cámara criogénica y se fotografió bajo el microscopio. Los cristales del agua del grifo parecían una mancha difusa caótica. Mientras que el agua que había estado en la iglesia tenía la forma simétrica rectilínea de una estrella de 6 puntas. Hace unos años se realizó un experimento fabuloso en la Universidad McGill en Canadá para ver si el agua a la que se le había orado y bendecido estimularía el crecimiento de las plántulas jóvenes más que las plantas que se regaron con agua que no había sido bendecida mediante la oración. Las plantas que recibieron el agua a la que se había orado y bendecido tenían una tasa de crecimiento más vigorosa. Una y otra vez, vemos en todo el mundo que el agua parece jugar un papel importante en la curación. Sabemos que el agua graba frecuencias y también sabemos, por una gran cantidad de evidencia, que los pensamientos crean una frecuencia y que el agua actúa como un grabador de esas frecuencias. Los humanos somos mayormente agua, la comida es mayormente agua, todo lo que está vivo es mayormente agua. Si todas estas cosas captan e integran nuestro pensamiento, ¿qué es lo que estamos pensando? De toda esta investigación te puedo dar un consejo muy simple. Si vas a almorzar o cenar, nunca te sientes con personas con mal humor o agresividad. Te pueden dañar la comida y afectarte la salud. Como una persona maneja el agua, si se acerca al agua con buenos pensamientos, la bendice y le da las gracias, la calidad del agua mejorará y el agua tendrá un efecto positivo en la persona y su cuerpo. Si vas a la Biblia, si vas al Rig Veda o si vas a otras fuentes de los orígenes, resulta algo muy interesante. El agua no se creó. Si lees los primeros versículos del Génesis, no hubo una sola palabra sobre la creación del agua. Y todas las demás religiones hablan del agua como no creada. Ese es el mayor misterio al que la ciencia nunca le dará respuesta. Sin importar la fe, una persona debe estar limpia para presentarse ante el Creador. El agua es un intermediario que conecta a los humanos con la fuente. Los judíos tienen abluciones y mikves. Los musulmanes se lavan antes de las oraciones rituales. En el cristianismo, el agua es la base del bautismo. Ha habido muchas guerras basadas en motivos religiosos en la historia de la humanidad, pero las oraciones sinceras de cualquier religión importante pueden tener un efecto positivo en el agua.
Según mi experiencia, cualquier información positiva que se le dé al agua, como mantras o palabras de libros sagrados, sin importar la fe religiosa, forma hermosos cristales. La oración cristiana. La oración budista. La oración musulmana. Para mediados de 1991 en Israel no había llovido durante 2 años. El agua del único lago de agua dulce del país, el lago Kinneret, había descendido 15 centímetros por debajo del nivel crítico. Luego, 10.000 israelíes se reunieron en el Muro de los Lamentos para orar por lluvia. Al tercer día, la lluvia cayó sobre el país a raudales. Mucha gente explica ese hecho como una simple coincidencia. Si tuviera que señalar algo en el universo que conecta todas las cosas, la única sustancia que podría encontrar sería el espacio. El espacio está en todas partes, y el agua es una expresión de ese espacio. Cualquier cambio en el espacio cambiará el agua. Toda la vida emerge del agua, porque el agua es el medio desde el cual el espacio se comunica con todos los seres vivos. Tenemos huracanes y tifones, huracanes en el hemisferio norte y tifones en el hemisferio sur. Y observas la forma en que se mueven los patrones climáticos en nuestro planeta. Van de los polos al ecuador y de regreso a los polos, no se cruzan. Existe ese comportamiento de doble toroide de cómo se está comportando el agua, los campos eléctricos y el campo magnético de nuestro planeta. Entonces, el agua es una expresión de la estructura del espacio-tiempo. El vacío cuántico es algo capaz de oscilar. De esta forma, todos los objetos existentes en la naturaleza están en la misma posición que los metrónomos. Se asientan sobre una plataforma oscilante, que es el vacío cuántico, y a través del vacío cuántico pueden sintonizar su oscilación. Y eso explica por qué el agua líquida se convierte en una muy buena herramienta para dialogar con señales externas que vienen de otra parte. En el siglo XIII, un matemático italiano llamado Leonardo Fibonacci, mientras observaba varios fenómenos naturales, descubrió la proporción áurea. Una secuencia infinita de números, cada uno de los cuales es la suma de los 2 números precedentes. Dividiendo cualquiera de los números más pequeños de la secuencia por el número mayor vecino, siempre obtendremos aproximadamente 0,618. Al crear sus pinturas, Leonardo da Vinci utilizó un principio especial de perfección estructural. Lo llamó la sección áurea, donde la razón de la mayor parte de la sección a su parte más pequeña y la razón de la sección completa a su parte mayor era igual a 0,618. Mucho antes de eso, en el siglo VI a.C., Pitágoras, el filósofo y matemático de la antigua Grecia, descubrió esta proporción en geometría. Años antes de eso, podemos encontrar que los antiguos egipcios hicieron referencia a lo mismo, lo llamaron la esencia divina. ¿Acaso significa que Pitágoras, Fibonacci y Leonardo da Vinci, así como muchos otros genios, tenían conocimiento de leyes especiales de armonía que forman la base de todas las cosas perfectas en este mundo? Recientemente, científicos presentaron una nueva hipótesis que afirma que las leyes del universo están escritas en el agua. La proporción áurea o la esencia divina se encontró en una molécula de agua de deshielo. En agua normal, el ángulo entre los átomos de hidrógeno varía de 104 a 107 grados.
En el agua de deshielo ese ángulo es de 108 grados. Y la relación de la longitud de los enlaces de hidrógeno es 0,618. Ese es un estado especial del agua. Al derretirse de su estado congelado, el agua borra toda la información de su memoria, reteniendo un solo programa, el programa de la vida. Todo en la perfección de la naturaleza se ha creado de acuerdo con este programa. La distribución de las hojas en una rama, los pétalos de una flor o la red de una telaraña. La intrincada forma de la concha de un caracol, la molécula del ADN, el universo. Se concluye que quien creó este mundo transmitió el programa de vida a cada criatura viviente a través del agua. El fenómeno de la memoria estructural permite al agua tomar una impresión de todo lo que sucede a su alrededor y conectar a todos los sistemas vivos. Cada uno de nosotros es un eslabón en una cadena sin fin de esta transferencia de información. Además, cada uno de nosotros también es una fuente de información. Cada una de nuestras acciones, un pensamiento, una emoción, una palabra pronunciada se separa de nosotros y se convierte en parte del entorno informativo general. La suciedad informativa está envenenando el agua, acumulando capas en su memoria. Si ese proceso continuara, interminablemente el agua perdería su capacidad de sustentar la vida, pero el agua está dotada de la capacidad de autolimpieza. Eso ocurre en el momento de la transición de fase, cuando se evapora y luego se condensa y cae en forma de lluvia. O cuando se derrite de su estado congelado, sacudiéndose la suciedad informativa. El agua siempre conserva su secreto. El programa de la vida. Toda la información sobre la vida está contenida en el agua. Si destruimos esa información, nos destruiremos a nosotros mismos. Los numerosos experimentos del Dr. Emoto destinados a encontrar la palabra que estructura el agua de la manera más hermosa han demostrado que no es solo una palabra, sino la combinación de dos palabras: amor y gratitud. The river, you are the ocean, just like the raindrops that fall from above and return to the earth down below. You are the sea, everything water is you. When there is love, you burn with life. When all the stars that come out with the moon after dark, you reflect that light. You are the tide, everything water is you. And we all fall down. Yeah, we all fall down. Yeah, we all fall down like rain. Think something different. Try something you thought you could never ever do. Move clouds as the universe calls for and simply lies waiting for you. Time to make rain. Everything water is you. Time to make waves.
feel the current and recognize where I stand. And we all fall down. Yeah, we all